quiero compartirles un mensaje que está basado en la carta a los Efesios. El título de ese mensaje se lo voy a compartir por medio de la pantalla para que lo podamos nosotros recordar. Se llama el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Vamos a leer un pasaje de la Biblia para dar inicio a este tema que tenemos, que nosotros queremos compartirle en el Señor. El misterio de Cristo, dice Efesios 3:4, está ahí en su pantalla. Quien quiere leerlo conmigo, dice así: al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Vuelvo a leer lo que dice la palabra del Señor en Efesios 3:4, dice: al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Muy bien, ese es el título de nuestro tema y quisiera, hermanos, que oremos al Señor y le pidamos que nos hable de acuerdo a lo que Él tiene preparado para nosotros en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ver parte de lo que es el misterio de Cristo. Señor, sabemos que las cosas ocultas te pertenecen a ti y las reveladas a los hombres. Y en esta noche, Señor, queremos entender, queremos saber lo que el apóstol Pablo supo en aquel tiempo, entendió, vio, le fue revelado, conoció, y que ahora él lo pudo dejar escrito en una carta que nos ha llegado a nosotros, amado Dios. Te agradecemos, Padre Celestial, porque de esta manera, Señor, ahora nosotros también podemos entender este misterio, que es el misterio de Cristo. Enséñanos y revélanos, Señor, lo que tiene tu palabra. Gracias, amado Padre, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu fidelidad y tu misericordia. Amén y amén. Muy bien. Quisiera empezar, amados, definiendo un poco lo que es misterio, pero no sin antes hacerle mención. Hay un diccionario que nos ayuda un poco a entender las palabras del griego, y es el diccionario Vine. El diccionario Vine dice que primeramente misterio es aquello que es conocido de los mustes. Y a lo mejor usted, como yo, también se quedó igual diciendo, bueno, si aquello que es conocido de los mustes, por favor dígame qué es mustes. Bueno, se lo expreso, porque también lo dice el diccionario. Dice que mustes es una persona que es iniciada. Es una persona que es iniciada. Bueno, ¿y qué es un iniciado? Dentro de los griegos había diferentes personas que se dedicaban a darle cultos a sus dioses. Había diferentes dioses, pero dentro de esos cultos que le daban a sus dioses había cosas secretas, había cosas místicas, había cosas ocultas. Esas cosas ocultas solamente se las daban a conocer a personas que se comprometían a estar con ellos en esos grupos, principalmente religiosos, porque eran dedicados a dioses. Entonces eran grupos religiosos que se dedicaban a dar culto a ciertos dioses y que tenían secretos, que tenían cosas ocultas, que se las daban a conocer a personas que se iniciaban en eso. A esas personas que se iniciaban en eso les llamaban los griegos mustes. Por eso la palabra misterio viene de esa raíz de mustes, una persona que se le revela, una persona que se le da a conocer algo, algún secreto, o en este caso la palabra misterio. Por eso dice el diccionario Vine que primeramente aquello que es conocido de los mustes, de los iniciados en los cultos griegos. ¿Ok? Bueno, pero ya hablando bíblicamente, o sea, ya refiriéndonos a la palabra, ¿qué es misterio? Quisiera compartírselo en la pantalla para que tenga idea de lo que es el misterio, y ahí aparece como si fuera una definición de misterio.
Ok, ahí está en su pantalla. Y dice que misterio bíblicamente denota que solo puede llegarse a saber por voluntad divina o que es una verdad revelada. Vuelvo a repetirle, misterio bíblicamente entonces algo que denota que solo puede llegarse a saber por voluntad divina o por una verdad revelada. Eso es misterio. Eso sería misterio. Con base en esto, hermanos, el apóstol Pablo escribió a los Efesios y quiero leer con ustedes, quiero que abra la escritura en la carta a los Efesios capítulo 3. Allí no solo vamos a leer el versículo 4 que lo leímos al principio, sino vamos a leer 11 versículos de la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 3, de los versículos 1 al 11. Mire, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y partiendo de ahí le explico lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, junto con Israel, son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren, amados, retomando lo que significa misterio bíblicamente, que dice que denota que es una verdad revelada, que le pertenece al Señor y que lo quiere dar a conocer a los hombres, que solamente pertenece al Señor, pero está dentro de la potestad de Dios que quiera dárselo a conocer a las personas. Entonces, bíblicamente hay muchos misterios en la Biblia, hay muchos misterios que Dios tiene, hay muchas cosas que Él mantiene secretas y mantiene Él ocultas, pero alguna de esas cosas el Señor las ha querido revelar, el Señor las ha querido mostrar, y es una de esas de las que el apóstol Pablo habla aquí a los Efesios. Entonces, si a usted le gusta lo misterioso, si a usted le interesa saber cosas que a lo mejor usted en su alcance de su mente no las entiende, no las comprende, hay cosas a las cuales podemos tener acceso. Y es uno de los misterios, es uno de los secretos que el Señor tenía y que ahora Dios ha querido dar a conocer no solamente a un cierto grupo de personas, sino prácticamente a toda la humanidad. Y es el misterio que queremos nosotros expresarle, que es el misterio de Cristo. No es cualquier misterio. Este misterio se llama el misterio de Cristo Jesús. Entonces, había un secreto que Dios en su sola potestad tenía referente a Cristo y lo quiso dar a conocer. Estuvo en la voluntad y en el corazón de Dios de darlo a conocer. Ahora, alguien expresó en una ocasión que prácticamente, hermanos, al apóstol Pablo
El Señor es como si lo hubiera llevado hasta su oficina muy particular y le hubiera mostrado este misterio, ya que era algo de lo cual acabamos nosotros de leer, que dice el apóstol Pablo que nunca antes se dio a conocer a los seres humanos, como a él se lo mostró el Señor, como a los profetas y los apóstoles se los había mostrado el Señor. Pero quiero empezar con esto, o más bien continuar con esto. A este misterio, la Biblia le llama el plan de la gracia de Dios. Miren el versículo 2, regrésese ahí a ver al versículo 2 y dice, sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios. En primer lugar, quiero expresarle que el misterio de Cristo es un plan que Dios tenía en mente y que dice aquí la Escritura que es un plan dentro de su gracia. Nosotros hablamos mucho de gracia como hijos de Dios. ¿Qué es gracia? Desde luego, en primer plano, es un favor que no nos merecíamos. Dios mostró su favor. Entonces, el misterio al cual el apóstol Pablo se refiere, que es el misterio de Cristo, es el plan de la gracia de Dios. El plan de la gracia de Dios, el plan que Dios tenía para hacerle un favor al hombre. ¿Cuál es ese favor? Desde luego, ese favor que el ser humano no se merecía es de que Dios mismo se iba a hacer hombre para venir a rescatar al ser humano, para venir a rescatar el propósito, el cual se había perdido, del cual se había perdido del ser humano. Entonces Dios vino a rescatar su propósito y por eso tenía que venir en Cristo Jesús, hermano. Por eso se llama el misterio de Cristo. Entonces el misterio de Cristo también se le llama aquí, o le llama el apóstol Pablo, el plan de la gracia de Dios, el plan de la gracia de Dios. Ahí en ese versículo 2 lo podemos leer. Pero ¿por qué es de la gracia de Dios? Mire, si Dios tiene secretos, si Dios tiene guardadas cosas ocultas, a las cuales se les llama misterios, Él tenía un plan oculto, el plan de su gracia lo tenía oculto ahí, pero le plació revelarlo, le plació mostrarlo. Hermanos, parte de ese plan usted ya lo ha visto, parte de ese plan usted y yo también ya lo hemos llegado a contemplar, pero a veces se nos olvida que fue algo revelado de parte del Señor, a veces nos olvida que fue por la gracia de Dios, porque el apóstol Pablo expresa, si quiere ir conmigo al versículo 8, lo siguiente, dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia, y vuelve a usar la palabra gracia, dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Lo que está expresando es que ese misterio a Pablo se le dio por la gracia del Señor. No se le dio porque fuera, como expresó en otra de sus cartas, que tenía todo su currículum vitae como un judío, como un circuncidado. El Señor no se fijó en eso. Lo que el Señor se fijó es que Él iba a ser un vaso escogido y por su misma gracia, por su mismo favor que Dios le hizo, lo llamó para darle a entender este misterio y que lo pudiera expresar, incluso ahora tenerlo nosotros escrito, que es el misterio de Cristo, el plan de la gracia de Dios. Entonces, si es el plan de la gracia, a los que les es revelado este misterio, también tiene que ser por pura gracia. Y desde luego, dice el versículo 9, ahí mismo el apóstol Pablo dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y ciertamente, hermanos, era algo que el Señor no se lo había expresado ni siquiera a sus más íntimos ángeles, no se lo había expresado el Señor, no se los había dado a conocer, pero de hecho, cuando se manifiesta Jesucristo, porque es el misterio de Cristo, de la persona de Cristo, yo creo que los ángeles quedaron sorprendidos en ver que la deidad, en ver que Dios, el Dios creador del universo, se iba a hacer carne
e iba a venir en un pequeño bebé, a nacer de un vientre humano. Eso fue algo asombroso para los ángeles. Yo quisiera que usted llegara a trasladar su mente y su inteligencia espiritual para ver cómo Dios, amados en el Señor, se hizo humano, se hizo carne. Ese era el misterio que estaba oculto, ese era el plan de la gracia de Dios. Cómo le fue mostrando al pueblo de Israel, sacrificio tras sacrificio, que esos corderos el día de mañana se iban a convertir en una persona, y esa persona era la misma deidad, era Dios mismo entregando su vida, mostrando ese plan perfecto que Él tiene de gracia, y cómo Dios se lo da a conocer a los seres humanos también por esa gracia. Pero miren, como el apóstol Pablo está hablando aquí en la carta, en un contexto donde en el capítulo 2 les dice que hemos sido salvos por gracia, en el capítulo 1 les dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y ahora que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación, ahora entra Él a explicar el misterio y de qué se trataba. Vuelvo a repetirle, era de que el Dios Todopoderoso se iba a encarnar, se iba a hacer ser humano. Pero dentro de eso hay algo que quisiera que viéramos, porque como es por revelación, el Señor ahora nos ha dejado su palabra para que lo veamos. De este misterio, el misterio de Cristo, se tiene que dar por gracia, ya lo vimos, y se tiene que dar también por revelación, porque es un misterio. Los misterios se dan por revelación. Versículo 3, dice el versículo 3, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Hermanos, revelar significa correr el velo. Ahora me ven, ahora no me ven, ahora me ven. Eso significa revelar, descorrer el velo. Cuando el Señor le permitió al apóstol Pablo ver el misterio de Cristo, ver el plan de la gracia de Dios, le descorrió el velo y le dijo, mira Pablo, el plan tan perfecto que tengo. Y el apóstol lo entendió. ¿Qué entendió de ese plan perfecto? Lo viene hablando desde el capítulo 2. Ese plan perfecto que el Señor le revela es versículo 4, mire lo que dice el versículo 4. Dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Versículo 7. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo aquí? Podemos nosotros entonces decir lo siguiente. ¿En qué consiste el misterio de Cristo del cual el apóstol Pablo está hablando aquí? Ya les expresaba que Dios se hizo hombre, pero también lea conmigo el versículo 6. Dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahí están, en esas tres cosas consiste este misterio, que es el misterio de Cristo. Esas tres cosas que están en el versículo 6 son las que se nos tienen a nosotros como al apóstol Pablo que ser reveladas. ¿En qué consiste el misterio de Cristo? En estas tres cosas. Primero, que somos beneficiarios de una ¿qué? De una herencia. Amados, yo no sé si a usted en algún momento le incluyeron en el testamento sus papás, sus abuelos, o alguien le incluyó en su testamento, o todavía no lo han incluido. Bueno, quiero decirle que si usted no tiene herencia de papá, de mamá o de abuelos, no se preocupe. Si usted está en Cristo, el Señor le revela algo, el Señor le muestra algo, le muestra su misterio, el misterio de Cristo, y le dice en primer lugar, hijo, yo te voy a mostrar que ahora eres beneficiario de la misma herencia que tiene el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿usted sabe todo lo que tiene de herencia en Cristo?
¿Usted sabe cuál es la herencia del pueblo de Israel? ¿Usted sabe eso? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el misterio de Cristo es que de dos pueblos el Señor ha hecho uno. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay judíos y ya no hay gentiles, sino que el Señor ha hecho uno solo. Y usted dice, bueno, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Sí le beneficia. Es como si usted descubriera que lleva en su sangre, sangre del rey de España, sangre de algún rey como de Inglaterra, y usted se diera cuenta en estos días y le dijeran a través de una carta y le dijeran, usted es heredero de la fortuna de tal rey. Y usted dice, sí, me interesa. O sea, si a usted le dicen que es heredero de algo, eso sí le incumbe. Entonces yo le tengo noticias a usted. Hay un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo y que nos dejó escrito el Señor aquí en su palabra y que nos dice que ahora nosotros somos beneficiarios de una herencia. Y esto nos debe gozar, esto nos debe alegrar en el Señor. Ahora, ¿qué herencia? Dice el Señor que ahora somos beneficiarios de la misma herencia, la cual le prometió a Israel. Hermano, si usted conoce la historia, recapitúlela en el Señor y vea cómo desde Abraham el Señor le promete una tierra prometida. El Señor le dice que iba a poseer la tierra que tenía. Y usted dice, Señor, wow, yo también soy heredero de esa herencia. Sí y no. Sí, porque el Señor ha hecho una promesa de una tierra prometida. Pero esa tierra prometida va más allá de esta tierra, de este mundo, porque el Señor ahora nos promete por medio de Cristo Jesús una herencia que tenemos en el Señor. Y esa herencia no solamente es la bendición en esta tierra, que gracias al Señor la tenemos, sino que ahora podemos disfrutar de una herencia celestial eterna con Cristo Jesús. Hermanos, esto no es un cuento, esto es algo que el Señor nos dejó en su testamento porque ahora somos beneficiarios, versículo 6, de la herencia, de la misma herencia que el Señor le prometió a los israelitas, porque ya no somos dos naciones, ahora somos una sola nación, ya no somos dos entidades, ahora somos una sola entidad por estar unidos a Cristo Jesús. Yo pensaba esto y decía, Señor, ciertamente los judíos no quieren saber nada de los gentiles, o sea, los judíos, llámese ortodoxos o llámese de otra línea, cualquier judío no quiere saber nada de los gentiles, no quiere ni siquiera tener contacto con algún gentil, con alguien que no sea del pueblo de Dios, a menos de que se convierta a Jesucristo. Pero también yo veo algo, hermanos, que hoy en día los cristianos también queremos o no sabemos o no queremos saber cosas del pueblo judío. Hoy en día hay líneas de doctrinas como los judíos mesiánicos, como cristianos judíos mesiánicos, gente que quiere adoptar las costumbres o quiere adoptar todo lo que la ley también nos dice y lo adoptan para parecerse a los judíos, para parecerse a lo que la Escritura dice de los israelitas. Pero más allá de querer parecerse en una forma externa, nosotros debemos entender que lo que el Señor les prometió a ellos es la misma promesa que ahora el Señor nos hace a nosotros y que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Que por estar unido a Cristo yo soy beneficiario. Aparece mi nombre ahí por estar en Cristo. Soy beneficiario de la herencia que el Señor le dijo a los israelitas que tendrían. Ahora por estar unido a Cristo, yo me vuelvo beneficiario de esa herencia. Hermanos, y todas las bendiciones de las cuales habla la Escritura en la ley, esas bendiciones recaen sobre mi vida. Una de las bendiciones para nosotros es que ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios estarían sobre el pueblo de Israel. Y en Cristo Jesús nos damos cuenta de una cosa, amados, que nosotros también podemos recurrir a la sangre de Cristo,
al sacrificio del Señor y tener como herencia nuestra sanidad y nuestra salud para nosotros. Hoy en día podemos disfrutar de ello. ¿Cómo me viene a mí a la mente aquel cuadro cuando la mujer sirofenicia se acerca con Jesús porque su hija estaba enferma y quiere que la sane? Pero Jesús le dice: mujer, no es lícito que de la comida de los hijos se le dé a los perrillos, no es lícito. Pero la mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de sus señores. Ahora, quiero decirle con esto, la mujer sirofenicia era gentil y Jesús le estaba diciendo: mira, mujer, la mesa solo está servida para el pueblo judío. La mesa solo está servida para los israelitas. Tú eres una gentil, tú no puedes sentarte a la mesa y comer de la sanidad, de la liberación. Tú no puedes comer de eso. Pero aquella mujer con esa fe que llevaba le dijo: Señor, pues si no puedo sentarme a la mesa, trátame como un perrillo, pero cuando menos aviéntame una migaja, y de esa migaja mi hija saldrá beneficiaria. Qué tremenda fe de esta mujer. Pero amados en el Señor, cuando llegamos a Cristo Jesús, si esa mujer el día en que murió Jesucristo y después resucitó, si esa mujer sirofenicia se le hubiera abierto el velo, que oramos en el Señor que a lo mejor así pasó, que esa mujer se le hubiera descorrido el velo de lo que está hablando aquí, esa mujer en ese momento hubiera dicho: Señor, ahora el misterio me es descubierto. ¿Y qué crees, Jesucristo? Ya no soy más un perrillo, ya no soy más una mujer que come de las migajas. Ahora puedo sentarme a la mesa a comer contigo porque soy heredero, porque ahora soy beneficiario de la herencia que tengo en Cristo Jesús. Esto viene a mi mente también cuando aquel varón Mefiboset, dice que el rey lo mandó a llamar, el rey David lo manda a llamar. ¿Por qué? Porque el Señor a través de David le había dado una promesa, tenía una promesa de sentarse en la mesa del rey. Hoy en día, amados en el Señor, esto nos tiene que ser revelado. No comas de las migajas. Si ciertamente a veces recibimos una sanidad, el Señor no solamente quiere que en un momento recibamos la sanidad, sino que seamos sanos para siempre en el Señor. Siéntate a la mesa del Señor y disfruta de la herencia que tienes en Cristo, como Mefiboset se sentó. No queremos ser como la mujer sirofenicia que solo comió de las migajas. A veces nosotros nos perdemos de la bendición que tenemos en Cristo Jesús y mendigamos, hermano. A veces mendigamos en el Señor porque no se nos ha revelado la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. No se nos ha revelado la herencia que tenemos. Y solamente yo le estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la sanidad. Pero mire, por eso oraba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante. El apóstol dijo esto: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación. ¿Para qué queremos la revelación? Para ver los misterios, para ver el misterio de Cristo, para ver que ahora somos hechos uno con el pueblo de Israel, para ver que somos beneficiarios de una herencia gloriosa en el Señor. Eso es revelación. Está escrito en la palabra, pero a veces no lo vemos y necesitamos en el nombre del Señor que se nos abran los ojos espirituales para ver las grandes riquezas que tenemos en la herencia con Cristo Jesús, amados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17 al final: para que lo conozcan mejor. Versículo 18 del capítulo 1. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de todos los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Amados en el Señor, el misterio de Cristo me lleva a mí a ver, por ejemplo, la sanidad que tengo en el Señor. Si usted está mendigando una sanidad como la mujer sirofenicia y el velo se le descorre para ver la grande riqueza que tiene en su herencia, dice: Señor, yo no quiero comer más migajas, yo ya no quiero comer más de lo que cae de la mesa, yo quiero sentarme a la mesa contigo porque soy heredero, porque llevo sangre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Si tú no has tenido, hermanos, prosperidad en lo que hacen a veces tus manos, si en vez de irte a veces mejor, a veces te va de mal en peor, necesitas en el Señor pararte y decir: a ver, Señor, ¿esto es una prueba? ¿O será que no estoy entendiendo que tengo una herencia, que soy beneficiario de una herencia, que soy heredero de cosas, Señor, y quizás no lo estoy entendiendo? Y es el momento de pararnos o de sentarnos o de arrodillarnos y decirle: Señor, a ver, necesito entender, Señor. Quiero que me reveles el misterio de la herencia que tengo para poder, Señor, echar mano de esa herencia. Y te vas a dar cuenta de una cosa, hermano. Los israelitas, que ya no quiero decir a lo mejor israelitas y la iglesia, porque el Señor dice que ahora somos uno, los verdaderos israelitas con los verdaderos cristianos, con los nacidos de nuevo, ya no son dos, sino son uno, a causa de la palabra que el Señor les da, donde quiera que van son bendición. Entonces en el Señor debemos entender que si somos beneficiarios de una herencia, de la misma herencia que ellos, ahora nosotros también, donde nos paremos, seremos de bendición para los demás, y nosotros seremos una bendición andante. Nosotros seremos una bendición que donde quiera que estemos, hermano, tiene que prosperar en el Señor, a menos de que el Señor nos esté probando, a menos de que el Señor nos quiera hacer pasar por alguna situación de aflicción, de angustia o de lo que sea, una prueba, a menos de que esté pasando eso. De lo contrario, necesitamos nosotros entender la herencia que tenemos en Cristo. Ese es el misterio. El misterio nos tiene que ser revelado, que tenemos la misma herencia que los israelitas tienen. Somos participantes de esa misma herencia. No comamos migajas, sentémonos a la mesa. Y esto no es prosperidad humana. Esto no quiere decir que ahora te endrogues y quieras comer como rey. No, esto quiere decir que tengamos una mente como la de Cristo. Que cuando Cristo Jesús necesitó algo para llevar adelante el reino de Dios, eso se dio. Cuando hubo el momento de pagar impuestos, le dijo: ve y pesca. Sacaron un pez y en la boca había lo que iban a pagar de impuestos, para que se dieran cuenta de que el Señor es dueño de la naturaleza y aún de todo el recurso y del oro y la plata. Dios es dueño de eso. Y si Dios es dueño de eso y le plació a nosotros dárnoslo como herencia, hermanos, es recurso que tiene que llegar a nuestras manos para que el reino de Dios siga adelante, para que el reino de Dios siga avanzando. Si el Señor te dio como herencia la sanidad y estás enfermo, medita en el Señor, por favor. Yo te pido que medites y le digas: Señor, ¿será que no estoy viendo el misterio? ¿Será que no estoy viendo el misterio de Cristo, de que tú ya me sanaste? ¿Será que aún todavía tengo mis ojos tapados y no puedo ver el gran poder que me habita? Necesitamos entenderlo en el nombre del Señor, porque el misterio de Cristo nos fue revelado y fue revelado por su gracia, fue revelado por su grande amor. Es más, el misterio de Cristo no solo consiste en que somos beneficiarios de la misma herencia, sino que somos miembros del mismo cuerpo, participamos como una gran familia. Por eso tenemos que orar, hermano, para que los verdaderos israelitas, los que han conocido al Mesías y los que lo van a conocer, nos identifiquen a nosotros y nosotros los identifiquemos a ellos como parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo.
Si algo el Espíritu del Señor está haciendo en estos días, hermano, es uniendo, no culturas, es uniendo no solamente formas humanas de pensamiento, sino uniendo en el Espíritu a israelitas y a nacidos de nuevo, verdaderos israelitas conocedores del Mesías y verdaderos cristianos nacidos de nuevo en una misma mente y en un mismo pensamiento. Quiero decirle algo. Los misterios o las reflexiones que les estamos enviando diariamente son de un hermano que se llama Jonathan Cahn. Jonathan Cahn es un judío, dijeran por ahí, de cepa, o sea, es un judío por descendencia. Jonathan Cahn es un judío por descendencia, pero ahora es un cristiano por nuevo nacimiento. Ahora él pertenece al mismo cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Y no es que nosotros lo hayamos alcanzado a él o él nos haya alcanzado a nosotros, porque, amados, es Cristo el que nos alcanzó para hacernos uno. Y ahora se da cuenta, si usted ha leído cada misterio, ese misterio nos lleva a Cristo Jesús. Cada reflexión nos lleva a reconocer que Jesús es el misterio revelado que el plan de la gracia de Dios tenía reservado por la eternidad. Somos miembros de un mismo cuerpo. Lo que el Espíritu hará en estos últimos tiempos, déjeme se lo digo, hermanos, en el Señor, hará que ya no veamos nacionalidades, sea judío o no sea judío. Veremos uno en el Señor. Y cada día esto se está haciendo más palpable y visible en el mundo físico. Yo le expresaba días anteriores, hermano, hay cristianos orando por Israel, israelitas están reconociendo que los cristianos también pertenecen al pueblo de Dios y es el misterio revelado para estos tiempos. Es el misterio que desde los días del apóstol Pablo tanto peleaban, que unos querían judaizar a los cristianos y los cristianos no querían involucrarse en las cuestiones judías. El Señor dice, esa división se ha quitado. Ahora volverán a mi palabra, ahora volverán a mi espíritu, ahora volverán a mi mente. Haré de las dos naciones una sola, haré de las dos naciones un solo cuerpo, un solo edificio, un solo templo. Escuche bien esto, hermano, porque eso también identificará los últimos días de los últimos tiempos, identificará estos tiempos globales que estamos viendo. Nosotros no debemos de ver ya a Israel como algo separado. Debemos de ver a Israel como uno solo en el Señor, porque eso va a identificarnos en estos días y en estos tiempos, en una misma mente, en un mismo pensamiento. No nosotros siendo judíos o los judíos siendo cristianos, sino que ambos creyendo en el Mesías, creyendo en el Cristo vivo, que en él estando nosotros nos convertimos en uno y no hay división. No se trata como el mundo lo está haciendo. Escuche esto, hermano. El mundo hoy en día va a promover lo que le llaman el ecumenismo. El ecumenismo es hacer una sola religión, que de todas las religiones solamente se haga una. Eso va a promover el mundo. Los líderes religiosos están promoviendo esto, que las religiones solamente sean una. Pero en la otra parte, el Espíritu del Señor no está promoviendo un ecumenismo humano. Lo que está promoviendo el Señor es el misterio de Cristo, que de las naciones, tanto la judía como el resto de las naciones, el Señor haga uno en Cristo, los que han nacido de nuevo. Cuando esto sucede, hermano, es como dice la Escritura, cuando veas que la higuera está floreciente, cuando veas que ya la flor está ahí, es que los frutos ya se van a dar. Es que la unidad perfecta aún en la tierra se verá en estos tiempos, porque esto quiere decir que el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es importante entender este misterio de Cristo, porque si no vemos en los tiempos que somos uno, no podemos ver tampoco la herencia y tampoco podemos ver, como dice aquí, que somos participantes de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Otra cosa, hermano, hay promesas y las promesas no solamente son para este mundo,
sino para la eternidad y para lo que viene en el Señor. Por eso, necesitamos en el nombre del Señor tener conocimiento completo bíblico en el Señor y retomar la palabra que el Señor nos ha dado a través de los apóstoles, retomar la palabra que el Señor nos haga entender. Ahorita los jóvenes están leyendo la Biblia, están leyendo capítulo por capítulo. Ellos se están dando cuenta del pacto que el Señor hizo con la nación de Israel. Es el mismo pacto renovado ahora que se hace en Cristo Jesús, un nuevo pacto. O sea, ahora todo eso lo van descubriendo jóvenes en el Señor. No detengan la lectura de la palabra. Pídanle al Señor que les revele, como le reveló al apóstol Pablo, el misterio de Cristo, el plan de la gracia de Dios, que les revele la herencia que el Señor ha dado a Israel, que es la misma herencia de la cual participamos y podemos participar nosotros hoy en día. Podemos participar de la herencia que a los israelitas se les prometió. Hoy en día no, es para todo aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, este misterio, el misterio de Cristo, que es el plan de la gracia de Dios, que le fue revelado a los apóstoles y los profetas, que el apóstol Pablo ahora nos lo transmite a nosotros, que ahora nosotros podemos verlo en Cristo Jesús. Ese misterio revelado tiene un fin. Y ese misterio, y ese fin, perdón, de ese misterio revelado está en el capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es ese fin? O sea, que yo entienda que tengo una herencia, que yo entienda que estamos unidos con Israel como un solo cuerpo. ¿Cuál es ese fin? El fin es este. Y dice, para que la multiforme, o dice perdón, estoy leyendo la Reina Valera 60, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo leo en la NBI. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Amados en el Señor, el fin de entender el misterio de Cristo, el fin de entender el plan perfecto de la gracia de Dios, el fin de que se nos descorre el velo y veamos nuestra herencia y veamos que somos uno con el pueblo de Israel, que somos herederos de las promesas. ¿Cuál es ese fin? ¿A qué nos lleva esto? Dice que el fin es que la sabiduría de Dios, que es multiforme en todas sus formas, se dé a conocer a los poderes y a las autoridades en las regiones celestes. Ahora, ¿cómo se les da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A los poderes y a las autoridades en las regiones celestes. Por eso dice la palabra de Dios, desde el principio de Efesios, dice que el Señor nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ciertamente estamos parados sobre la tierra, pero mi espíritu y mi alma están ¿dónde? En las regiones celestiales. Ciertamente aquí mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están aquí, pero mi mente, mi corazón y mi espíritu, por estar unido a Cristo, está en las regiones celestiales. Desde ahí nosotros estamos en el nombre del Señor, hermanos, gobernando prácticamente con Cristo. Por eso se sujetan los espíritus. Por eso cuando oramos en el nombre de aquel en el cual estamos, los espíritus se sujetan, porque estamos en las regiones celestes, que es donde es el nivel de nuestra batalla. Si usted pelea a nivel de tierra, usted peleará con gente, usted con los conceptos humanos peleará con gente, pero nuestra lucha no es contra gente, dice la Biblia, Efesios lo dice. No es contra carne ni sangre. ¿Es contra qué?
contra principados y potestades. Cuando Dios le permite descubrir su sabiduría, le permite ver la herencia que tiene y que usted es participante de esa herencia, hermanos, los demonios van a querer otra vez obstaculizar que usted no vuelva a ver. Los demonios van a querer opacarle la vista, van a decirle, no, este si logra ver lo que en verdad tiene, va a ser un peligro para el infierno, va a ser un peligro para el reino de las tinieblas. Entonces van a hacer lo imposible por querer obstaculizar lo que Dios ya le permitió ver a usted, porque Dios por su gracia nos revela cosas. Si a usted se le revela algo en el Señor, el diablo va a decir, ya vio el plan de Dios. No, tenemos que obstaculizarlo. Amados, ciertamente hay algunos que no lo han visto, pero vamos a orar para que lo vean. El apóstol Pablo dijo, yo oro para que veas el plan perfecto de la gracia de Dios. Yo oro para que veas el misterio de Cristo. Yo oro para que te sea revelada la sabiduría de Dios. Porque una vez que se nos revela, seremos imparables en el Señor. Nada nos va a poder detener cuando veas las grandes riquezas que el Señor tiene para nosotros. Cuando veas, amado en el Señor, que el Señor te puso sobre los principados y potestades. Hay personas que todavía le tienen miedo a los demonios. Hay personas que todavía temen incluso a la oscuridad. Hay personas que tienen temor de las cosas porque no saben, porque no tienen revelado que están por encima de ellos. Hermanos, por eso en el Señor no tememos los hijos de Dios, aunque venga un demonio, aunque se presenten 10,000 demonios, porque estamos por encima de ellos, porque allí es donde nos ha llevado Jesucristo. Hermanos, necesitamos ver el misterio de Cristo, el plan perfecto de la gracia de Dios revelada a los seres humanos, porque una vez siendo revelada esa gracia, ese poder, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, nada te va a detener. El diablo va a querer obstaculizarte, pero hermano, recuérdale, diablo, estás derrotado y estás vencido porque mi Cristo ya te derrotó. Así es que si usted, hermano, no ha podido ver toda la herencia que tiene, tenemos que orar como el apóstol Pablo oraba y decirle, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que veamos el misterio de Cristo, para que lo secreto que antes no podíamos ver de ti, ahora lo veamos en Cristo Jesús. Miren, como le decía al principio, dice el diccionario de Vine que misterio es primeramente lo que es conocido de los mustes. Y los mustes eran personas iniciadas en los cultos de los dioses griegos. Ellos se les daban a conocer esos secretos porque entraban como a otro nivel y tenían que hacer ciertas cosas. En Cristo Jesús, nosotros no somos mustes, o sea, como si fuéramos iniciados, pero sí somos nacidos de nuevo que llegamos a Cristo Jesús. Y partiendo de allí, el Señor tiene que empezar a revelarnos y enseñarnos lo que Él tenía oculto. Hermanos, realmente hay cosas que a lo mejor usted ha leído en la Biblia, que a lo mejor usted le han predicado, que ahorita a lo mejor usted está escuchando, pero que en muchas ocasiones no alcanzamos a ver totalmente. Si no las alcanzamos a ver totalmente, dígame qué necesitamos. Necesitamos que se nos revele, incluso una palabra, incluso una parte de la escritura que no estás viendo. Oramos y tenemos que orar y pedirle al Señor que espíritu de sabiduría y de revelación vengan para que podamos ver lo que antes no veíamos, que el misterio de Cristo lo podamos ver en su totalidad, porque por eso a veces nos atoramos, hermano. A veces nos atoramos y no podemos avanzar más en los proyectos y planes que Dios tiene. Recuerde qué misterio, el misterio de Cristo es el plan de Dios. Y si no se nos revela el plan de Dios, no podemos entender qué parte nosotros nos toca hacer, ni como iglesia,
ni como familia, ni como persona. Necesitamos ver el plan de Dios para decir, Señor, en esta parte del plan, ahí entro yo. Necesito un pastor. Ah, ok, Señor. Entonces llamamos a un pastor y lo enviamos. Necesito un evangelista. Necesito alguien que vaya a compartir la palabra. Necesito alguien que le hable al vecino, a la vecina. Necesito alguien. El plan de Dios sigue vigente. Lo vemos. Necesitamos decirle, Señor, ¿en qué te voy a ayudar en ese plan? Y entonces Dios nos descorre el velo y nos dice, mira, así como se lo descorrió al apóstol Pablo, así como el Señor le mostró y como alguien dijo, lo llevó a su oficina, lo sentó y le enseñó, ahora el Señor a ti y a mí, por el Espíritu, nos quiere enseñar su plan maravilloso, el misterio de Cristo, para que veamos la herencia, para que veamos las promesas, para que veamos que somos uno con el pueblo de Israel y que ahora nosotros tenemos lo mismo que le prometió a ellos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, ¿qué cosa no has podido ver del Evangelio? ¿Qué cosa no has podido ver de Cristo? En este día, en este momento quisiera orar con usted y quisiera que usted le pidiera también al Señor, Señor, déjame ver, déjame ser un mustes, déjame ser como un iniciado, déjame ser como aquel que ve lo que antes no podía ver. Déjame contemplar, Señor, lo que no puedo ver de tu evangelio. Déjame verlo, Señor. Y Dios te va a permitir, por su gracia, no por los méritos tuyos, no porque seamos muy guapos. El Señor nos permite verlo por su plena gracia, por su pura misericordia, nos va a permitir verlo. Y como hijos nos acercamos y le decimos, Señor, yo no alcanzo a ver esto, permíteme verlo. Y el Señor nos va a permitir ver el misterio de Cristo, el plan de su gracia, el plan perfecto que el Señor tiene. Nos va a permitir ver la herencia que tenemos en el Señor. Amados en Cristo, quiero orar con usted. Quiero orar y pedirle al Señor, como pidió el apóstol Pablo, que se nos abran los ojos del entendimiento para que veamos el misterio de Cristo.